Hola, buenos días. Hoy me toca presentar al doctor José María Zamora Fuentes. Él hizo el doctorado conmigo, fue mi estudiante hasta hace unos como 9 días. Y bueno, como parte del seminario institucional me invitaron a dar la plática a mí y me dijeron, bueno, por favor, un colaborador o usted mismo o un colaborador que dé la plática, pero por favor no se permiten estudiantes. Y yo, bueno, pues sí, tengo un colaborador que ya no es estudiante, como 3 días antes de aceptarlo, y quise invitar al doctor Zamora precisamente porque pues su trabajo es básicamente un esfuerzo de 5 años por tratar de entender cómo son los cambios en la regulación tanto genética como epigenética a lo largo de la progresión de un tipo de cáncer muy particular que es el cáncer renal de células claras. Dentro del laboratorio nos hemos dedicado mucho tiempo al estudio de redes de coexpresión de genes. Pero todo lo que habíamos hecho de redes de coexpresión lo hacíamos con el tipo completo, ¿no? El cáncer de mama o el cáncer, no sé, de pulmón, de hígado, de lo que quieran. Pero una de las preguntas más importantes que teníamos en el grupo era, bueno, ¿qué pasaba en el tiempo? Es decir, ¿cómo cambiaban estos patrones de coexpresión a lo largo de la progresión del tumor? Ese fue el proyecto que tomó el doctor Zamora y bueno, pues ahorita les va a platicar de los resultados que salieron de este mismo proyecto y pues ojalá que al final de la charla se puedan dar un poquito cuenta o que tengan más o menos la intuición de todo lo que se puede llegar a hacer con la biología computacional, siempre teniendo un pie bien plantado en la biología, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya, sin más preámbulos, les dejo aquí con el doctor José María Zamora. Buenos días a todos. Bien, pues ya el doctor Espinal dio una introducción del trabajo. Yo les voy a platicar esta historia pues de forma académica, pues como prácticamente fue el protocolo de mi doctorado. Voy a hacer unos agradecimientos iniciales al INMEGEN por pues, prácticamente darme cabida 5 años en el espacio de trabajo y en otras tantas necesidades que se requieren para hacer este tipo de trabajos, entre ellos equipo de cómputo pues, avanzado, al grupo de genómica computacional que lidera el doctor Enrique Hernández Lemus y donde todos mis compañeros hemos pasado bastante tiempo, a mi tutor, el doctor Jesús Espinal, y a todos ustedes por estar aquí presentes y por dedicarme una parte de su tiempo. Bien, este trabajo voy a hacer aquí una breve descripción. El tiempo que a mí me tocó doctorarme fueron prácticamente 5 años. Los resultados que les voy a presentar, si bien tienen métodos y situaciones técnicas bastante complicadas abajo, las podemos hablar a detalle al final de la plática, pero en resumen, fue un trabajo en equipo de diferentes laboratorios y de mis compañeros de laboratorio y de diferentes profesores también e instituciones. Y bueno, comentarles que yo soy ingeniero en electrónica y acabé en estas cosas, no sé por qué, pero el camino de la vida aquí me puso y evidentemente yo encontré en la biología muchas similitudes con mi formación inicial, pero además encontré un lugar donde ubicarme y encontré una disciplina científica que hoy me ocupa prácticamente el 100% de mi tiempo. Bien, como la mayoría de ustedes sabe, el cáncer es una enfermedad que está relacionada con factores externos o internos
que afectan una célula. Esto puede ser de diferentes maneras. Una célula normal es afectada por estos factores y eventualmente este mal funcionamiento genera, este funcionamiento defectuoso genera diferentes o desencadena diferentes patrones dentro de una célula normal que generalmente nosotros identificamos como proliferación celular o desregulación de genes o desregulación de algunas vías metabólicas, etcétera, ¿no? Y eso ya nosotros fenotípicamente lo conocemos pues como un tumor o como el cáncer. Mi proyecto estuvo enfocado directamente sobre la progresión del cáncer. Entonces yo tomé como referencia la clasificación TNM, que la T tiene un número asociado que relaciona el tamaño del tumor, la N es un 0 o un 1, dependiendo de si existe presencia de nodos linfáticos en el tumor, y la M es una referencia a la metástasis que identifica un 0 o un 1, dependiendo de cómo se hayan encontrado análisis en otros órganos de los pacientes. Yo voy a destacar que esta clasificación es tejido específica. Dependiendo del tejido que se esté pues clasificando, esta nomenclatura puede cambiar e inclusive puede tener subcategorías. Yo para mi trabajo todo lo concentré en 4 etapas. Y los resultados que van a ver están concentrados en 4 etapas. Bien, el enfoque de mi trabajo fue, digamos, complementario por 3 ómicas. La interacción gen-gen, digamos, dentro del núcleo de la célula en una regulación pues que típicamente es el primer acercamiento que nosotros tenemos un experimento, que es una regulación genética. Luego tomé la regulación epigenética como la afectación, bueno, uno de los factores de regulación epigenética como la regulación de los microRNAs sobre RNAs mensajeros. Recordar que esta regulación pues eventualmente se puede, o bueno, más bien de manera canónica, se lleva afuera del núcleo de la célula y esto se puede ver evidentemente como un switch. Aquí ya hablo como doy un adelanto, digamos, donde el microRNA se apaga y eso habilita la expresión de ciertos genes, o eventualmente el microRNA se expresa o se sobreexpresa y reprime de forma canónica un RNA mensajero que no llega a su traducción. Otra de las partes epigenéticas de mi proyecto fue la metilación. Entonces nosotros tenemos el DNA y dentro del DNA existen islas CpG, ¿no? Con un alto contenido de citosina y guanina, donde eventualmente la maquinaria transcripcional o inclusive el reclutamiento de los factores de transcripción pioneros no se pueden pegar o bueno, no se pueden adherir al DNA y entonces se reprime un proceso de transcripción, ¿no? Bien, ese es digamos, el contexto biológico. ¿Cómo nosotros decidimos estudiar este problema? Pues a través de una base de datos. Entonces, existe una base de datos que muchos de ustedes a lo mejor ya conocen, que se llama TCGA, que es una base de datos súper curada, súper monitoreada, con una alta calidad en cuanto al reporte clínico de los pacientes, etcétera. La base de datos tiene alrededor de 11.300 pacientes, tiene más de 30 tejidos de cáncer. Yo tomé para mi proyecto datos de secuenciación de RNA mensajero, de microRNAs, y en ese momento, aquí quiero decir que me estoy regresando un poco en el tiempo, digamos hace 4 años. Consideren que esto en meses puede avanzar muchísimo, ¿no? Entonces yo en ese momento decidí, los datos disponibles eran datos de secuenciación para metilación, datos de secuenciación por conversión de bisulfito de 450,000 sitios CpGs, ahora ya hay hasta de 800,000, ¿no? Y esto evidentemente conforme avance el tiempo seguirá avanzando y seguirá creciendo.
El enfoque para estudiar este tipo de problemas, pues es digamos, una mesa de 3 patas, donde están contenidas las matemáticas como la herramienta del análisis, tanto estadístico como en los métodos numéricos, para desarrollar una aproximación y modelos que nos permitan dar un entendimiento biológico a esos resultados. Y por otro lado está la computación, que pues es este tema de tener computadoras muy grandes, cada vez con mayores capacidades en cuanto a procesamiento, en cuanto a memoria y en cuanto a almacenamiento. Y bueno, evidentemente nada de esto tiene sentido sin la interpretación biológica, ¿no? Entonces yo voy a tratar de platicarles un poco ya todo lo final, ¿no? Contemplen que detrás de todo esto hay todo un background de estas situaciones, ¿no? Entonces yo me voy a permitir mostrarles este slide, porque esto que ven de este lado es la portada del Albert, de biología molecular. Y esto que ven del lado izquierdo es una motherboard típica de una computadora para hacer estas cosas. Esto que ven aquí, eventualmente ustedes ya ahora lo tienen inclusive en un celular. Pero en este caso en particular es la motherboard, o digamos que es el lugar donde se lleva a cabo todo el procesamiento dentro de una computadora enorme, ¿no? Y estas dos cosas son un sistema complejo y estas dos cosas tienen cosas súper parecidas, ¿no? Por ejemplo, en la célula tenemos la mitocondria, que de una o de otra manera provee los elementos energéticos. Del lado de la motherboard o de la computadora tenemos una fuente de poder. Tenemos un core, ¿no? Inclusive cuando compran un celular ahora van a la tienda y la típica pregunta, ¿cuántos cores tiene tu celular, no? Bueno, pues la motherboard tiene un core, tiene una memoria, ¿no? Donde se almacena código y se almacena código temporal y código fijo, ¿no? Nosotros del lado de la célula tenemos un core, un núcleo, ¿no? Donde tenemos código que se interpreta, ¿no? Finalmente así es una manera de aproximar el DNA, ¿no? Y ese código también se transmite a discos duros, a tarjetas de video, a tarjetas de audio, bla, bla, bla. Como acá también ese código se traduce a ciertas proteínas que tienen funciones súper específicas, ¿no? Entonces, estas dos cosas son, yo soy ingeniero en electrónica y pues me tomó 5 años darme cuenta que eran muy parecidas, ¿no? Entonces, estas dos figuras nos muestran dos sistemas complejos. Consideren que a partir de ahorita todo lo que yo diga en cuanto a mis resultados biológicos tienen de contexto un sistema complejo. Lo que van a oír es una de las tantas aproximaciones que hay. Pero estas aproximaciones son bastante poderosas y eso es lo que el doctor Espinal al inicio de la plática les quería transmitir. Bien, entonces el planteamiento de mi problema de doctorado era: la progresión del cáncer es un fenómeno multifactorial en el que los componentes genéticos y epigenéticos están fuertemente involucrados. Actualmente no se sabe con certeza cuál es la conexión entre estos componentes o entre estos dos factores durante la progresión y en cada una de las etapas del cáncer. Nuestra hipótesis era que con nuestra metodología, una de las tantas, como les comenté, nosotros podíamos describir, y además de una manera suficientemente significativa, los posibles mecanismos subyacentes de control regulatorio llevados a cabo por microRNAs o por metilación sobre genes involucrados en la progresión del cáncer. El objetivo entonces era encontrar genes clave que son afectados por microRNAs o por metilación, y estos genes cambian su programa regulatorio de expresión y de coexpresión durante la progresión del cáncer. Entonces, voy a reducir, esta figura es una reducción de una metodología que además está dividida en 3 partes. Bien, tenemos una fuente de datos, que en este caso son cuentas crudas de RNA mensajero, de microRNAs o valores beta de metilación. Tenemos tejido normal o tejido adyacente al tejido tumoral. Y esa fuente de datos se aplica a un control de calidad donde se normalizan esos datos, se limpian, bla, bla, bla. Y eventualmente se generan
una tabla, una simple tabla, ¿no? Donde en las columnas tenemos muestras y en los renglones tenemos algún tipo de valor de secuenciación. En los renglones ustedes se pueden, perdón, en las columnas muestras y en los renglones valor de secuenciación. Los valores de secuenciación ustedes se pueden imaginar lo que quieran, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo el poder de estos métodos. Aquí ustedes pueden tener variante en el número de copias, pueden tener fármacos, pueden tener lo que quieran en los renglones, ¿no? Y en las columnas, pues las muestras asociadas. A esta matriz se le aplica una correlación, que ahorita voy a describir. Se generan las redes, estas redes se etiquetan con cierta información clínica y a partir de ahí se infieren, esa es la palabra correcta, se infieren ciertas funciones biológicas asociadas y a ese resultado se le da una interpretación. Esto se itera sobre cada etapa del cáncer y eventualmente cuando yo inicié mi doctorado, pues aquí el doctor Espinal estaba bastante ambicioso, se había puesto ambicioso y decía que íbamos a hacer como N tejidos de cáncer. Al final pues nos quedamos con uno, que fue cáncer de riñón. El carcinoma renal esencialmente lo elegimos en ese momento por dos características muy particulares. Uno, que tenía muchísimas muestras y generalmente los experimentos en cáncer en un laboratorio digamos tradicional, pues tiene 10, 15 muestras y este experimento ya nos permitía tener 200 o 300 muestras de algunas etapas, ¿no? Entonces, por eso esa es una de las causas. La otra es que en ese momento el cáncer renal tenía características moleculares muy particulares y características clínicas muy particulares en términos de sobrevivencia y estas situaciones, ¿no? Entonces el carcinoma renal es un cáncer silencioso. El 80% de los casos se diagnosticaban en ese momento de manera incidental en imágenes solicitadas por otros motivos. La gente iba a tomarse una tomografía de otra cosa o tenía algún malestar de otra cosa y pues salía con un diagnóstico de estas situaciones, ¿no? Entonces vale la pena notar la gravedad y la necesidad de mejorar estos métodos y ponerlos en un sistema de salud. De estos casos, el 20% son diagnosticadas en etapas avanzadas y en este porcentaje la tasa de mortalidad es del 95% a los 5 años, ¿no? Entonces, del 20% la tasa de mortalidad era altísima para este cáncer. Los factores de riesgo son fumar, hipertensión, obesidad y diabetes. Factores de riesgo que generalmente son asociados a varios tipos de cáncer. Y las características moleculares son que el 85% se encuentran en el subtipo de células claras, por eso ya específicamente mi proyecto de doctorado fue cáncer de riñón de células claras, ¿no? Porque al final de cuentas hay 3 subtipos clásicos, o bueno, tradicionales, que son papilar y cromófobo, y nosotros solo nos quedamos con células claras. Y la línea principal en este cáncer está súper descrita desde hace mucho tiempo, que son mutaciones en el gen VHL. Sin embargo, otro de los datos, lo que les comentaba de un dato molecular muy interesante, es que en ese momento varios artículos reportaban que en modelos animales ese gen no inducía el cáncer renal de células claras, ¿no? Entonces se abría un debate pues como que para averiguar si efectivamente era ese gen o otras condiciones, y ahí es donde nuestro trabajo tiene un impacto relevante. No había biomarcadores ahorita ya hay ciertos biomarcadores de metilación súper claros, pero en ese momento no había prácticamente ninguno. Y otro dato muy importante que espero recuerden durante la plática, porque lo voy a estar repitiendo, es que este cáncer, cuando revisaban las imágenes histopatológicas, generalmente se encontraba degradación en la matriz extracelular. Y eso los histopatólogos le llaman el regado de estroma, y eventualmente eso en las imágenes se veía súper claro, ¿no? Bien, entonces, uno de los conceptos muy importantes para este proyecto
era definir la coexpresión. Entonces yo les platicaba, tienen una matriz que eventualmente son genes, por ejemplo aquí, y en las columnas son muestras. Esto que les voy a platicar es un simple juguete para entender, digamos, el método básico de cómo se generan las redes de coexpresión. ¿Sale? Entonces, yo tengo el color de los cuadritos es la cantidad de expresión que tiene el gen 1, por ejemplo, en la muestra A, ¿no? Tiene muy poquita, ¿no? Bueno, azul puede ser muy poquita o mucha, pero en general el azul es poquita, ¿no? Y neutro ya se va acercando al rojo y entonces es mayor la expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo el gen 1 y el gen 2, yo veo que más o menos se expresan de la misma manera en todas las muestras, ¿no? Pero si tomo el gen 8 y el gen 9, ya veo diferencias entre la expresión de los genes recorriendo las muestras, ¿no? Entonces, si yo las ploteo, esas expresiones, veo que las líneas aquí más o menos correlacionan, y eso yo lo puedo definir como una alta correlación, ¿no? Y una baja correlación es cuando eventualmente hay muchas diferencias en la expresión de esos genes a través de todas las muestras, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo que esta tabla, entre más columnas tenga, pues mejor precisión de la correlación puedo tener. A partir de esa tabla yo puedo construir una nueva tabla. Esta ya podría ser la tabla de coexpresión, sin embargo todavía no llegamos ahí. Esta es la tabla de correlaciones, ¿no? Entonces yo aquí puedo calcular la correlación que ustedes quieran, ¿no? La de Pearson, la correlación de Spearman, cualquier tipo de correlación. Nosotros en particular utilizamos la correlación de información mutua, que el doctor Hernández Lemus es un experto en ese tipo de cosas estadísticas, y eso, digamos que en ese momento era el método más robusto para comprender todos los efectos de esta correlación, ¿no? Entonces, la correlación entre cada gen me da un numerito, un simple numerito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el gen 1 con el gen 2 me da 0.23, ¿no? El gen 2 con el gen 4, 0.54, ¿no? Y entonces yo aquí puedo plantear un umbral y decir, por ejemplo, todas las correlaciones por arriba de 0.55 van a ser coexpresiones, ¿no? Entonces aquí ya vemos una diferencia entre coexpresión y correlación. En la coexpresión generalmente hay un umbral, ¿no? Y las correlaciones son todas las correlaciones que hay, ¿sí? Entonces la coexpresión que ya yo defino con mi filtro, por ejemplo, me queda solo gen 1 con gen 3, gen 1 con gen 4, gen 1 con gen 5, los que están aquí, ¿no? Y entonces yo con esto ya puedo construir una red donde los nodos, las bolitas, son genes y las aristas son si existe o no una coexpresión y de qué tamaño es esa coexpresión. Entonces, por ejemplo, entre el gen 1 y el gen 5 hay una super coexpresión, ¿no? Hay una coexpresión bien alta, y entonces yo pinto una rayota, ¿no? Y entre el gen 2 y el gen 5 hay una expresión pues más o menos baja dentro del umbral, y entonces yo pinto una rayita bien delgadita, ¿no? Y así voy construyendo las redes. Al final yo veo una red de estas características porque yo tengo 23,000 genes. Aquí estoy viendo todas las coexpresiones entre todos los genes, ¿no? Entonces aquí voy a poner un ejemplo típico para que se entienda una de las tantas interpretaciones biológicas, ¿no? Uno generalmente dice esto: el gen se expresa porque tiene un factor de transcripción asociado, ¿no? Entonces, si ese factor de transcripción no se expresa, esto lo estoy reduciendo, repito, hay una complejidad ahí muy alta, ¿no? El reclutamiento de factores pioneros, los enhances, bla, bla, bla. Pero en un acercamiento muy sencillo, uno esperaría que un factor de transcripción, si se expresa, se exprese el gen, ¿no? Igual al revés, si el gen se expresa, pues su factor de transcripción asociado se tendría que expresar. Entonces ahí nosotros en el lenguaje que utilizamos decimos que el factor de transcripción debería de existir en esta red, ¿no? Y se coexpresa con su gen, ¿sí?
Para que se entienda un ejemplo típico, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo se ven las redes en cáncer? Estas son las 4 etapas y este es el control. Uno de los primeros, resultados importantes es que si ustedes ven en las etapas, se forman cúmulos de colores similares. Y en el control, ustedes ven como que un solo cúmulo y ahí hay un confeti de colores. Los colores de cada nodo, en este caso, son el cromosoma al que pertenece el gen. Acuérdense, los nodos son genes y las aristas son una coexpresión entre 2 genes, ¿no? Entonces, ese confeti que está aquí, lo que me está diciendo es que en la célula se están coexpresando genes de todos los cromosomas, ¿no? Y eso biológicamente, pues es lo que vemos, por ejemplo, con un enhancer, ¿no? Un enhancer eventualmente está bien lejos del gen donde transcribe, bueno, eventualmente, ojo. Y entonces, cuando el gen transcribe, ese enhancer ya se unió previamente y puede estar en otro lado, ¿no? Entonces, por eso está un confeti, es lo que uno esperaría. Sin embargo, en cáncer esa coexpresión se pierde en las 4 etapas. De forma numérica, ya lo vemos de este lado, ¿no? En control, los azules son las coexpresiones entre genes del mismo cromosoma y las rojas son las coexpresiones, yo soy daltónico, entonces me puedo equivocar en los colores. Entonces, el color rojo o marrón son las coexpresiones trans entre genes de diferentes cromosomas. Entonces, en control yo veo que hay muchas coexpresiones entre genes de diferentes cromosomas y en cada una de las etapas la barra azul aumenta y la barra trans disminuye, ¿no? Aumenta la coexpresión entre genes que están relativamente cerca y disminuye la coexpresión entre genes que están alejados. Entonces, de esa red lo que hicimos fue inferir funciones biológicas. Ahí se cortan un chorro de pedazos de esta red que por el mismo método se cortan. Y entonces, toda esta red, la unión de estas 4 redes, en las 4 etapas de progresión, me genera esta subred. Y esta subred solo me enriquecía. El término enriquecer significa yo le pongo una etiqueta de una función biológica a un conjunto de genes asociados por una coexpresión, ¿no? Las únicas 4 funciones que me etiquetaban son ciclo celular, que esta función típicamente está metida en cáncer, respuesta inmune, remodelamiento de la matriz extracelular y ensambles de, cosas de unión célula-célula, ¿no? Entonces, estas 3 funciones que ven aquí, cuando nosotros vimos ese resultado, yo no conocía histopatólogos, entonces fuimos al INCAN y una de mis tutoras de mi comité nos dijo, oigan, como que esto puede dar pie a que haya cosas del sistema inmune. Quiero decirles que esto de acá, esto de aquí, nosotros no lo sabíamos a priori. De hecho, esa es una de las cosas muy bonitas de mi trabajo, que yo llegué a un resultado que ya se conocía desde hace mucho tiempo, pero yo llegué al mismo resultado o me orientaban mis resultados hacia ese camino sin yo saber esto que ya se sabía a priori, ¿no? Lo van a ir viendo en la historia, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue empezamos a inspeccionar cada uno de los genes y buscamos los que se comportaran acorde a la progresión del cáncer. De esos genes nos sobrevivieron estos 4. Yo aquí voy a encerrar este gen porque en ese momento el doctor Espinal me decía a mí, ¿cuáles de estos 4, me preguntaba a mí, cuáles de estos 4 genes están reportados en cáncer o tienen bastantes reportes en cáncer? El único gen que tenía bastantes reportes en ese momento era CXL13. CXL13 es una quimiosina que en células normales trabaja en los nodos linfáticos para
orientar las células B hacia los folículos linfáticos, otra vez sistema inmune, y presentar el antígeno. Es una quimiosina muy importante y en ese momento la señalo aquí porque era de estos 4 genes el único gen que tenía bastantes reportes asociados a cáncer. Bien, posteriormente empezamos con el análisis de los microRNAs y otra vez volvimos a plantear los mismos métodos. Aquí las redes son microRNA gen, ¿no? Entonces dentro de las bolitas hay microRNAs también y lo hicimos para las 4 etapas. En cada una de las etapas nosotros empezamos a hacer análisis y a buscar microRNAs. El único microRNA que nos sobrevivía en las 4 etapas era MIR217, un microRNA que en ese momento tampoco tenía muchos reportes. Y curiosamente ese microRNA tenía unas facultades muy interesantes. Aquí voy a hacer un acercamiento, a ver si alcanzan a ver. Este es el microRNA, ojo. El color de la bola es sobreexpresado o subexpresado. Azul, subexpresado, rojo, sobreexpresado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí MIR217 está subexpresado, tiene una coexpresión con este gen de signo contrario. Eso en nuestro lenguaje significa el microRNA se apagó, por lo tanto habilitó de forma canónica que el gen se prendiera. Este es un caso contrario, el microRNA se prende, coexpresa con un gen diana y como se prendió y coexpresa, entonces está inhibiendo a ese gen. Es un modelo, repito. Y luego en la 4ª etapa se apaga el microRNA y se sobreexpresa su gen diana. Esto nos pareció muy interesante porque entonces lo que propusimos fue un modelo de switch a través del cáncer. Eso no se, pues en ese momento, bueno, en ese momento no se permitían ver esas hipótesis, pero para que vean el poder de estas herramientas, aquí planteamos una hipótesis biológica, que ojo, esto tiene que ser validado experimentalmente. MIR217 funciona como un switch a través de la progresión del cáncer, que prende y apaga, pero además cambia su diana a la que le pega. Si yo me voy en cada etapa, por ejemplo en la 1 le pega GALNTL6, que es un gen que participa en la O-glicosilación, en la 2ª etapa le pega WNK2, que es un supresor tumoral bastante reportado, y en la etapa 4 le pega a IGF-2BP2, que es un factor de transcripción para el factor de crecimiento de la insulina, y en cada una de las etapas aquí habilita, aquí inhibe y aquí habilita, ¿no? Es una hipótesis computacional que requiere ser validada de forma experimental, pero con los datos ya nos permite ir, digamos, de una forma mucho más dirigida. Luego, posteriormente, hicimos el análisis por metilación y aquí les muestro un diagrama de Venn, pero en realidad todo esto tiene aquí se desarrolló un algoritmo y un método numérico bastante complicado, porque consideren que en este caso yo tengo matrices que miden 450,000 renglones, imagínense, ¿no? Son muchísimos renglones, y entonces cada uno de estos genes que ven aquí están asociados con un cambio en la etapa. Estos que ven acá son etapa específica, ¿no? Y estos que ven aquí son los genes que están hipometilados. Y aquí voy a señalar un dato muy importante. Todos los códigos que ahorita ustedes usen en R para metilación aproximan un modelo estadístico entrenado para determinar si algo está hipometilado o metilado. Nosotros hicimos algo mucho más sencillo, pero más de fuerza bruta. Entonces, cada uno de estos genes, si yo digo que está hipometilado,
estoy asegurando que en el cambio de la etapa, además de que disminuyó su metilación, su expresión aumentó. Y eso es lo que no consideran la mayoría de los códigos de metilación, que asocien la expresión con la metilación. Es decir, si yo me agarro uno de estos genes, yo estoy seguro que cambió su metilación dentro de mis valores umbrales, pero además cambió su expresión. Hacia arriba, en el caso de hipometilado, porque si se hipometiló se sobreexpresó, y hacia abajo en el caso de los hipermetilados. Si se hipermetiló en el cambio de la etapa, entonces su expresión disminuyó. Si quieren detalles de esto, los podemos abordar después. Y los resultados de aquí son muy interesantes, porque entonces dijimos, nos quedamos con como no tenía aquí genes etapa específica en los hipermetilados, y yo ya necesitaba terminar además, entonces lo que decidimos fue tomar genes que se compartieran en las 4 etapas. Y entonces ahí el doctor Carrancá del INCAN nos empezó a preguntar cosas como, ¿ustedes saben de esos genes cuáles son oncogenes, supresores tumorales o que estén reportados con ambas funciones? Ahí acuérdense que un oncogen y un supresor tumoral puede tener funciones duales, ¿no? Y todavía más importante, puede tener funciones duales de manera dinámica en cáncer, ¿no? Dinámica me refiero a través del tiempo. Entonces, lo que hicimos justo fue aplicar ese filtro, ¿no? Entonces tomamos una base de datos donde teníamos oncogenes, supresores tumorales y genes que tuvieran funciones duales. Y entonces etiquetamos las bolitas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un gen que tenía funciones duales y tengo un oncogen que son las bolitas y los supresores tumorales son los triangulitos. Y planteamos las redes de coexpresión originales de RNA mensajero con esos genes. Y entonces los fuimos a inspeccionar cómo se veían muy particularmente. Y pasó algo muy curioso. El único gen que sobrevivía a estos filtros de este lado fue ITK. Y lo interesante es que ITK en las 4 etapas estaba sobreexpresado, pero además sus genes aledaños, sus primeros vecinos, tenían el mismo patrón, o eran neutros o estaba sobreexpresado. De los genes que nos quedaban de los hipermetilados, que son todos estos, los que pasaron el filtro de etiquetado oncogen, supresor tumoral y ambas funciones, fueron RAP25 y EHF. Y pasaba lo mismo, pero para abajo. Estaba el gen centro y el gen principal, y sus primeros vecinos o eran neutros o estaban subexpresados. Entonces pareciera que estos genes, en cuanto a la coexpresión, no manejaban la coexpresión, pero orientaban la expresión de sus genes que fueran primeros vecinos, o es una de las tantas hipótesis que ahí planteamos. Y ahí nos quedamos entonces únicamente con 2 genes, ITK, que es un gen muy importante para la activación de las células T, otra vez respuesta inmune, y RAP25, que es una proteína que trabaja en funciones de transporte dentro de la membrana celular y que está bastante reportado en cáncer. Y aquí en este caso nosotros veíamos cómo se hipometilaba, se sobreexpresaba en las etapas. Entonces les voy a resumir los resultados. Digamos, fueron 3 caminos. Por un lado, las redes de coexpresión gen-gen nos hablaban de respuesta inmune y afectaciones en las uniones célula-célula y matriz extracelular. Planteábamos un microRNA, que es en una función de switch, y encontramos ITK y RAP25
como genes afectados tanto por la metilación hacia arriba como hacia abajo, y aquí destacaba ITK como un gen asociado a la activación de células T. Entonces, un colofón para esa historia es, todo esto nos orientaba de una o de otra manera hacia el sistema inmune. Entonces, al final de mi proyecto, lo que el doctor Espinal me dijo fue, bueno, vamos a buscar cómo se ve el sistema inmune en este cáncer, ¿no? Y pues ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta que años antes esto de la matriz extracelular y respuesta inmune ya se veía exacerbado en este cáncer, ¿no? Entonces hice un cálculo bastante sencillo, este cálculo ya está como bien reportado, o sea, esto inclusive, o sea, es mi cálculo, pero yo lo tomé como base de un artículo que ya está súper reportado, y lo que ven aquí es cáncer cervicouterino, y ese es el cáncer, digamos, menormente infiltrado por células del sistema inmune y con menor incidencia de regado de estroma. Y el cáncer renal de células claras es el cáncer que tiene mayor regado de estroma y mayor infiltrado de células del sistema inmune, ¿no? Aquí en medio están varios tipos de cáncer que yo quité, ¿no? Entonces, esto que ven en las ejes de Y es un score para determinar esa infiltración, ¿no? Entonces, una historia bonita de mi trabajo es que mi trabajo me orientó todo el tiempo hacia el sistema inmune y pues efectivamente eso ya se sabía, ¿no? Entonces, pues así fue como llegué a ese resultado. Las implicaciones de mi trabajo son la identificación de factores genéticos y epigenéticos, son resultados de experimentos complejos. Este tipo de métodos computacionales pueden proveer de nuevas hipótesis, algo que ahora ya le podemos llamar ingeniería reversa. En vez de hacer el experimento, planteo datos y averiguo y puedo dirigir mejor los experimentos, y además tiene un relativo bajo costo, ¿no? Ahora, esto eventualmente necesitan computadoras muy grandes que hay aquí en el INMEGEN, pero eventualmente pueden empezar en su laptop a hacer este tipo de cosas. Los resultados in silico pueden generar evidencia de biomarcadores con potencial aplicación clínica. Los resultados de estos experimentos destacan por el impacto inmunológico del cáncer. El programa de expresión de cáncer tiene afectaciones debido a patrones regulares en genes específicos que se amplifican como un sistema biológico complejo. Pues parte de lo que ahora hago y pues pienso hacer durante una temporada es usar esta metodología para evaluar otros tejidos de cáncer, explorar las diferencias en los genes para la metilación. Yo aquí, acuérdense que yo fui súper astringente en mis métodos, ¿no? Entonces, pues por eso también aquí me quedé sin genes de etapa específico. Faltaría bajar un poco los umbrales y ya podría haber genes etapa específico, y eso todavía falta por repetir todo el análisis, ¿no? Digamos. Evidentemente, todo lo que les propuse hay que validarlo experimentalmente. Sin embargo, ahora ya pueden tener acceso a muchos experimentos, por ejemplo, de single cell. Debido a lo que les platicaba del carácter inmunológico, ahora ya con el doctor Espinal, pues empezaré a trabajar, bueno, ya empecé, pero no he avanzado mucho, a trabajar con datos de single cell, justo porque ahí ya podemos cuantificar la infiltración que yo les platicaba acá, que es un score bulk, por decirlo de alguna manera, es un score de bulto. Ya con single cell se pueden ver la cuantificación de las células del sistema inmune de manera muy precisa, ¿no? Hay que explorar otras bases de datos. Yo usé TCGA, pero hay muchos experimentos ya publicados en GEO, en ENCODE, etcétera. Hay muchas bases de datos para explorar este tipo de experimentos. Digamos que es el resumen de yo publiqué 5 artículos durante el doctorado en diferentes, en realidad cada ómica fue un artículo, por decirlo, y colaboré en otros. Y ahorita ya pues mi enfoque directamente es para la parte experimental con el doctor Alejandro Carrancá,
del INCAN, pues trabajar con la bases de datos que tienen ahí del INCANET y en otros datos de RNA-C que tienen para cáncer cervicouterino, de experimentos muy particulares que tienen en ese laboratorio. La doctora Patricia García trabaja con glioblastoma, entonces ya tienen las muestras de rata y ahorita están viendo ya mandarlas para secuenciar y recibir los datos y ver cómo se ven en glioblastoma en un modelo animal. La doctora María Gloria Soldevila, ellos trabajan con cáncer de vesícula y eventualmente tienen datos de microRNAs, entonces ahí hay otro trabajo que se está haciendo. Con la estudiante Lourdes Vadillo, que está por aquí, la vi ahí está. Ella colaboré para un análisis de metilación estoy colaborando para un análisis de metilación en datos de un síndrome, a ver si lo digo bien, Lourdes, Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, ¿no? Bien. Bueno, pues agradecerles a mis compañeros de grupo, que muchos están aquí, a mi tutor, por supuesto, a mi comité tutoral, doctores que siempre me ayudaron. Yo reprobé la primer candidatura, entonces fueron pasos muy difíciles. A todos mis profesores, todas las clases que tomé en el posgrado fueron una maravilla, y como yo trabajo en la computadora, pues la pandemia me vino. Entonces, mis profesores siempre me ayudaron sin problema. Pues al CONACYT, ¿no? Me dio 3 años de beca, no 4. A la UNAM, y estuvo bien, mejor. A la UNAM, al Instituto de Ecología, al INMEGEN, y pues les agradezco mucho por su tiempo. Bueno, si hay estudiantes, perdón, se me pasó, se iba ahí, pero quién sabe qué pasó. Si hay estudiantes interesados, todo esto lo pueden aprender, no necesitan saberlo, ¿no? O sea, y lo pueden aprender conmigo, porque sí es mi área de expertise. Programación en R, en Python, manejo de bases de datos, desarrollo de apps con JavaScript, todas esas cosas. Que tengan, si pueden tener algunos conceptos básicos de biología molecular, de enfermedades crónico-degenerativas, y ahí en el grupo con el doctor Enrique Hernández Lemos, pues se pueden hacer servicio social, titulación de licenciatura y maestría, y esas están. Bueno, y yo además tengo contacto con la iniciativa privada, entonces que esa ha sido donde yo me desarrollé antes de mi doctorado, entonces ahora pues espero regresar ahí, ¿no? Entonces, o quién sabe, ¿no? Vamos viendo. Gracias. Sí. Muy interesante tu abordaje, y la verdad es que me motivó ver cómo presentaste datos computacionales desde la perspectiva que tú tienes en tu formación. Te felicito. Y me quedé primero con los datos donde generas correlaciones de genes que interactúan en coexpresión y que generas mapas que yo pienso que son zonas de actividad transcripcional. Y no sé si lograste correlacionar esos datos con datos de ganancia de genes, pérdida de lesiones, aneuploidías, y quizá pudieras construir modelos 3D de cromosomas, cómo se encuentran en las células con regiones transcripcionalmente activas. Y entonces a lo mejor el modelaje que estás haciendo desde la perspectiva de expresión de genes, la coexpresión, construir hipótesis de cómo están localizados los cromosomas en un modelo 3D de cada de los núcleos celulares. ¿Voy yo? Sí, y tengo otra pregunta, pero... Sí, sí, efectivamente. De hecho, o sea, lo que yo les platiqué fue en las ómicas que yo me quedé,
Pero, por ejemplo, o sea, de lo que me está comentando directamente, una de las cosas que siempre nos preguntaban aquí era el tema, por ejemplo, de la variante en el número de copias, ¿no? Las CNV, si había amplificaciones o deleciones. Y eventualmente, inclusive, por ahí las calculé, porque siempre nos decían, es que la alta coexpresión significa que hay una alta variante en el número, o sea, hay amplificaciones. Y eso lo calculamos y no necesariamente. La variante en el número de copias, ahí tengo el plot, ¿no? Y podemos entrar a detalles, pero la variante en el número de copias esencialmente no va de la mano de la expresión de los genes. Y la otra pregunta que tengo es, Sí. cuando confrontaste este tipo de datos, quizá también confrontaste situaciones que no se ajustan a los modelos, a los paradigmas establecidos. Y entonces yo quería preguntar si tenías algún ejemplo, porque por ejemplo, generas con cierta astringencia en tu análisis hipermetilación es igual a silenciamiento en la expresión del gen, pero no necesariamente. A veces la hipermetilación, si recae en zonas promotoras, sí corresponde Así es. al silenciamiento de un gen, pero si la hipermetilación Correcto. recae dentro del marco de lectura abierto de un gen, no necesariamente representa un silenciamiento. Correcto. Entonces, a veces los datos más atractivos en investigación están en la zona desconocida, en los datos que rompen los paradigmas que traemos en la mente en la formación. Entonces, si tienes algún ejemplo, sería muy atractivo. Sí, de hecho tengo dos. Uno es en la metilación. El doctor Espinal siempre me estaba... Yo a veces me paso yo más bien no a veces, siempre me paso de astringente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el análisis de metilación que les enseñé, nos volamos todos los sitios CPGs justo que estaban en el cuerpo del gen. Solo me quedé con sitios CPGs en promotor. Y también porque eran 400, ahora con experimentos de 850,000, inclusive podría hacer lo contrario, quedarme, lo que usted comenta, quedarme con el cuerpo, los CPGs en el cuerpo del gen y no del promotor, ¿no? Entonces, sí, evidentemente me quedé con cosas que no, valdría la pena probar cosas que no, de forma canónica no las tenemos a la mano. El otro ejemplo típico es RAS, ¿no? Yo desde que llegué le decía al doctor, aquí, ¿por qué en las redes no aparece RAS? ¿No? Porque es un gen de cáncer, ¿no? Típico, ¿no? Y claro, no aparece pues porque aquí en la coexpresión yo estoy viendo el sistema biológico completo, ¿no? Entonces, de forma canónica, lo que uno espera de forma canónica no necesariamente es lo que el resultado nos reporta, ¿no? Gracias, muy interesante tu trabajo. Gracias. Yo cada vez que los oigo aprendo mucho más y ya me quiero cambiar de área, irme con ustedes. Bienvenida, bienvenida. Entonces, es sumamente interesante, generan información altamente valiosa, con estos abordajes se validan esos hallazgos que, como dices, ya experimentalmente se han demostrado. Esto de la participación del sistema inmune en el desarrollo del cáncer, pues eso está ampliamente conocido, ¿no? Es una de las estrategias de las células tumorales, evadir el sistema inmune, pues para que se lleguen a este momento, ¿no? Entonces, sí, una de mis preguntas justamente era lo que decía el doctor Julio, ¿no? Que cómo discriminar esas regiones de metiladas, pero bueno, ya la respondiste. La otra pregunta está asociada a lo que entendí es que los análisis son de manera independiente, RNA-seq y por otro lado Mirnas y por otro lado ahora. ¿Se puede integrar toda esta información? No sé si todas las muestras que estén ahí, creo que no, están pareadas en términos de RNA-seq y Mirnas y además metiloma, ¿no? No creo que sea el caso, pero en estos en donde sí existe toda esa información, ¿es viable integrar todo esto, estos conocimientos que se han generado? Sí. Bueno, lo que yo hice fue una integración parcial, ¿no? Yo pareé muestras, digamos, las de RNA-seq con las de microRNAs, las de RNA-seq con las de metilación, ¿no? Pero no integré las tres así, hacer redes
metilación, que se conocen en redes como multicapa, ¿no? Donde tengo metilación. En una sola red tengo las 3 ómicas, ¿no? O las 4 ómicas, o las 5 ómicas. Eso sí se hace. El doctor Enrique Hernández Lemus tiene trabajos y estudiantes trabajando en eso. Sí, se hace una integración completa. Yo esta integración parcial la hice porque fue pues mi caminito y yo, o sea, consideren que yo llegué aquí con biología 0, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice fue pues, redes de RNA-seq porque era lo que había, ¿no? Y llegué a esta integración parcial con el tiempo. Pero en trabajos mucho más sofisticados se toman las 5 o 6 ómicas y se integran en una sola red. Creo que el doctor Enrique Hernández quiere dar aquí. ¿Quiere el doctor? Un micrófono. Súper buena pregunta y súper interesante. El tema de integrar multiómicas tiene 2 variantes importantes y las 2 son importantes. Tú hablaste ya de la biología, ¿no? Que es que sean muestras concurrentes, ¿no? En el mismo estado, idealmente de la misma alícuota, pues literalmente, ¿no? Eso está resuelto en esta base de datos. La otra cuestión, y es a lo que se refirió un poquito Chema con el tema de métodos más sofisticados, es que para analizar de manera conjunta los datos de las diferentes ómicas hay que hacer mucho trabajo de preprocesamiento estadístico y matemático porque los niveles de variación son distintas, los rangos dinámicos son distintos. En algunos casos tienes distribuciones de los datos que son unimodales, en otros casos tienes varios picos. Entonces, antes de juntar en una sola bolsa todas esas cosas, tienes que hacer lo que matemáticamente se llama armonizar, que básicamente es poner todas las cosas de tal manera que compares manzanas con manzanas, ¿no? Y eso se dice bien fácil, pero eso es, hasta el momento en mi laboratorio, 3 tesis de doctorado, ¿no? Es mucho trabajo fundamentalmente matemático y computacional, pero nos acerca un poquito más a tratar de entender, comillas, de manera realista cómo funcionan las cosas. Okay, el ejemplo típico de lo que dice el doctor Enrique es la metilación y RNA-seq, ¿no? La metilación va de 0 a 1, es un valor real que va de 0 a 1, y la RNA-seq es un entero que pueden ser cosas, número de cuentas, ¿no? 1000, 2000. Que además es bimodal, ¿no? Porque casi siempre están hacia abajo, por abajo de 0.4, por arriba de 0.6. Tengo otra pregunta, pero no sé si el doctor Hugo va a comentar algo, ¿no? Okay. Bueno, nos mostraste que hay un solo gen, con todos los filtros que ustedes anotan, hay un gen que es el que se mantiene, ¿no?, como relevante a lo largo del proceso del desarrollo del cáncer, de este tipo de cáncer. Y ese gen también es un gen característico de muchos tipos de neoplasias. ¿Por qué solo? No entiendo por qué solo queda uno, o por qué elegiste ese. Sí entiendo que metiste muchos filtros, pero ¿qué te lleva a solo seleccionar uno de todos los que están? Porque ahí lo que vamos a ver, evaluar diferentes estadios de la enfermedad. Lo que vas a identificar son genes que tienen que ver con el desarrollo del cáncer, que pueden ser específicos para ese tejido o que tienen que ver con todos los tipos de cáncer, que tienen que ver exactamente con la proliferación celular, ¿no? Y este fue uno de esos, pero no se ve ningún otro, no sé. Mi resultado global en realidad no es un solo gen, es un compendio de funciones y un compendio de genes, literal. Por ejemplo, en cuanto a la metilación, yo obtuve ITK y RAP25 efectivamente después de esos filtros, pero estos genes tienen asociados otros genes, ¿no? Cuando yo ya, digamos, llegue a una parte de quizá, ojalá se pudiera evaluar esto experimentalmente, entonces yo tendría que recurrir otra vez a las, por ejemplo, en el caso de ITK, a las redes de coexpresión, que me permite ver más genes asociados a ITK, ¿no? Eso hay que racionalizarlo durante el experimento. No es un solo gen como tal. Al final yo menciono ese gen para que se quede un resultado clave, pero en realidad ahí hay una serie de genes que están involucrados.
otros genes que están Perdón por sí, la interrupción, sí, pero adelante. es que con la forma en cómo lo expusiste, pareciera que ese es un máster, regulador máster, y todos los demás dependen de este. Sí, es Entonces, que- parece así como sí, el más Sí, sí, importante. lo ¿no? entiendo. Sí. Sí, por eso. Sí, sí. ¿Y cuáles son los retos más importantes de este tipo de aproximaciones? La calidad de las secuencias, el número de reads que tienen, cuáles eliges, porque bueno, he estado en algunas otras presentaciones, a veces si están en cero no los toman en cuenta, pero a lo mejor estar en cero es un estado fisiológico de esa muestra, no necesariamente significa que sea un comportamiento de Claro. todas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, aparte de todo lo que nos han comentado. Una de las cosas más importantes es la significancia estadística. O sea, aquí no lo muestro porque esto se puede hacer tan largo y tan complicado como uno quiera, pero todo lo que ven aquí tiene asociado valores P, ¿no? O valores que presentan una significancia estadística. Eso nos permite aplicar filtros o nos permite descartar. A veces, otras veces los filtros se aplican pues, por cómo vienen los datos. Acuérdense que estos son aproximaciones, ¿no? Pero pues uno no sabe, o sea, uno baja un GIO y eventualmente pues el FASTA viene, bueno, aquí me va a regañar la doctora Laura Gómez, ¿no? Pero eventualmente el FASTA viene cortado, viene mal procesado, o sea, esas cosas pasan. Entonces uno tiene que tomar decisiones ahí pues para avanzar, ¿no? Porque pues es lo que hay. Pero efectivamente todo esto son aproximaciones. Y por eso es tan importante que al final de este proceso se lleve a cabo la validación experimental, ¿no? Y propuestas experimentales, pero mucho más dirigidas con estos datos, ¿no? Gracias, doctora. Chema, muchas felicidades por la presentación y por tu doctorado. Estoy muy feliz por ti. Tengo una pregunta que me llamó, creo que está relacionado justamente con lo que te estaba preguntando ahorita Silvia, en el switch que estabas platicando del Mirna. Y es que en realidad ese Mirna, cuando tú dices que está prendiendo el par de genes en las dos etapas que están ahí, en realidad el Mirna no está haciendo nada y justamente como no está, Claro. es como está sucediendo. Entonces en realidad hay otro personaje atrás del Mirna, otra cuestión atrás del Mirna Totalmente. que está haciendo eso, ¿no? Totalmente. Entonces, justamente eso sería lo interesante de esa parte en la cual dices, ahí hay algo más que está actuando sobre el Mirna que no está haciendo lo que comúnmente hacen los Mirnas, ¿no? De hecho, por eso ahí en vez de decir prende, ¿no? O sea, aquí lo típico que diríamos en el lenguaje de nosotros, sería, el Mirna prende a GLN-TL6, pero no es la definición correcta. En todo caso, habilita, ¿no? Al no estar prendido el otro gen hace su camino normal. Ahora, como lo mencioné varias veces, esto es de manera canónica. Los microRNAs de forma no canónica tienen otros mecanismos de regulación que inclusive pueden ser adentro del núcleo sin ser exportados bueno, yo le digo exportados porque está la exportina, ¿no? Pero sin ser sacados del núcleo, tienen elementos de regulación adentro del núcleo. Es una complejidad enorme, ¿no? La que hay adentro del núcleo a través de los no codificantes, ¿no? Muy particular en el caso de los Mirnas. Entonces, esta es una, no diría yo simplificación, pero es una aproximación que evidentemente, y eso es todas las cosas que vamos a hacer, yo aquí justo lo dijiste perfectamente bien, doctor Tobar, el microRNA 217, yo eliminé, me quedé microRNAs y genes, pero valdría la pena ver los demás no codificantes, cómo se ven con respecto al microRNA 217. Uh-huh. Perdón por el profsplaining, le voy a explicar su tesis de doctorado al doctor. No solo en esta imagen, pero es interesante, en esta imagen no solo eliminaste, no te quedaste con Mirnas y genes, te quedaste con una red bipartita Mirnas-genes, de tal manera que la interacción gen-gen no la ves aquí.
Totalmente. Puede haber un factor de transcripción que esté prendiendo estas Totalmente. cosas cuando el MIRNA no está. Totalmente. Y de hecho, muy probablemente lo hay y Totalmente. seguramente lo podemos ir a buscar a la tabla, Totalmente. solo que no lo pusiste en este dibujo. Totalmente. Bueno, yo creo que ya. Gracias. Gracias.